Hola, estimados espectadores, bienvenidos a mi canal. Me llamo Georgi Stoilov y en este canal iré subiendo contenido relacionado con el mundo del derecho y diversos temas interesantes en forma de comentarios y bueno, entrevistas cuya finalidad no siempre será didáctica, sino que a veces tendrán únicamente el propósito de entretener. Hoy, con motivo del Día de la Constitución, tengo el placer y el honor de entrevistar a don José Luis López González, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, doctor cum laude por esta misma universidad desde el año 93. Por tanto, una persona que ha pasado más años dedicados al estudio del tema que nos ocupa que los años que pueda tener una gran parte de la gente a la que va dirigido este video. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, encantado, encantado, muy agradecido por haber depositado en mí tu confianza, Georgie. Espero que esta presentación no le haya sentir demasiado viejo. En fin. Sí, sí, no, asumo que es una satisfacción eh, cumplir más de 30 años como profesor en esta universidad. Y eso es un honor para mí y realmente es lo que pretendía cuando ingresé con mi primer contrato como profesor. No puedo estar triste por algo que, bueno, lo primero que requiere es poderlo vivir y haber aprendido mucho y todavía voy a aprender mucho más, espero. Bueno, ah, sobre el tema que nos ocupa, Sí, creo que el ciudadano medio tiene algunas nociones sobre lo que es la Constitución, ya que está todo el día en boca de los políticos y ciertos medios, a veces como un pilar de estabilidad jurídica que ha de neutralizar los ataques a los derechos del ciudadano que acometen los adversarios políticos, y otras veces como esta barrera formal que digamos que es un vestigio de otra sociedad mucho más retrógrada que, en fin, viene a impedir los avances sociales, siendo por tanto urgente su reforma, ¿no? Según lo que conviene en cada momento, ¿eh? Suele venir por todos lados. Así que le pregunto, ¿qué es la Constitución? ¿Qué sí. lugar tiene en el ordenamiento jurídico? ¿Qué, a efectos ¿qué efectos puede tener para el ciudadano medio, para el hombre a pie de calle? Perfecto. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que desafortunadamente el sistema educativo español, sistema educativo de nuestro país, no ha incorporado el conocimiento en valores cívicos y cultura constitucional a, a sus planes de estudio, ¿no? Es decir, el conocimiento que tiene la población es sobre todo a través de los medios de comunicación y es un conocimiento parcial, incompleto y en muchas ocasiones equívoco, ¿no? Es un conocimiento de parte, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un determinado líder político el que hace una referencia a la Constitución con ocasión de un debate y en interés propio, ¿no? Y eso creo que requeriría eh, establecer asignaturas en los planes de estudio desde el segundo ciclo de la ESO hasta el segundo curso de bachillerato, donde se enseñasen valores cívicos y cultura constitucional. Entonces, un equipo de profesores que coordino, eh, estamos terminando un libro de unas 450 páginas donde se explica con mucha claridad eh, precisamente esto que acabo de mencionar, los valores cívicos y la cultura constitucional propios de un sistema democrático, para que los jóvenes y las jóvenes de nuestro país
puedan tener un conocimiento más preciso tanto de nuestra norma suprema, de nuestra Constitución, como de todos los derechos y deberes que también existen derivados de ella. Esto significa que, que el ciudadano pueda alcanzar unas mejores condiciones, digamos, personales, para ejercer una ciudadanía consciente y responsable. La idea es, sobre todo mirando hacia el derecho de voto o derecho de sufragio, una conciencia de la responsabilidad que se tiene como ciudadano en la selección de gobernantes, por una parte, y por otra, como bien has comentado, en el conocimiento de los derechos propios, ¿no?, de la persona. Entonces, preguntabas por la importancia de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Esta importancia entiendo que es absolutamente decisiva dentro de todo el conjunto de normas aplicables en nuestro país. Y ello por dos motivos. En primer lugar, porque la Constitución española es la primera norma del ordenamiento jurídico al que han de adecuarse todo el resto de normas. ¿De acuerdo? Es la primera norma del ordenamiento jurídico a la que han de adecuarse todo el resto de normas. Y en segundo lugar, y relacionado con lo primero, se trata de evitar que el poder legislativo, aunque sea democrático, actúe en abuso o en desconocimiento de nuestros derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución, ¿no? Un elenco de derechos fundamentales que va desde el derecho a la libertad de expresión hasta el derecho a una vivienda digna. En este último caso, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, hay que hacer bastantes matizaciones, ¿no?, porque el tratamiento que tiene la Constitución no es el mismo que el que puede tener un derecho de autonomía, de decisión personal, ¿no?, que por tanto no requiere inversión pública, como es la libertad de expresión. Y eso también hay que hacerlo saber, ¿no?, pues a los estudiantes jóvenes y desde luego a la población, ¿no? La Constitución es una norma tan principal, tan importante en el ordenamiento jurídico, que suele estar en el inicio de la denuncia de abusos, por ejemplo, de un empleador respecto a su empresario, ¿no?, que, por ejemplo, le discrimina por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia personal, como puede ser la ideología, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y por consiguiente hay una conexión directa entre esa primera norma del ordenamiento y lo cotidiano, ¿no?, de la vida, ¿de acuerdo? Lo mismo en el derecho a contraer matrimonio, por ejemplo, o en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra Constitución es una norma que reserva nuestras libertades básicas frente al eventual abuso de la posición ganada por los gobernantes en las urnas, como consecuencia de las elecciones. Partimos de lo siguiente. La Constitución arranca de la creencia de que el ser humano no es bueno por naturaleza y que tiende a abusar del poder, sea este ganado legítimamente o no. Desde luego, si no se accede democráticamente, con muchas más probabilidades. Pero si se accede democráticamente, también. Y buenos ejemplos tenemos de ello, ¿no? Entonces, la Constitución es una garantía de que el gobernante democrático, pese a ser democrático, no tenga la tentación al día siguiente de ganar las elecciones de desconocer los derechos de la población, ¿no? Y digamos que
Si los gobernantes fueran necesariamente bondadosos y necesariamente éticos, probablemente no haría falta la Constitución. Bastarían solo las leyes. Como esto no es así, es necesario una norma que garantice que nuestros gobernantes no van a abusar de nosotros como ciudadanos, no van a desconocer nuestros derechos legítimos, que no son ningún regalo, son derechos que entroncan con nuestra naturaleza personal, y la Constitución como tal no crea los derechos, sino que los derechos son necesidades humanas garantizadas por el ordenamiento, es decir, garantizadas frente al incumplimiento, ¿de acuerdo? Pero digamos que eh, eh, no es la Constitución la que los concede, nosotros los tenemos antes, pero tenemos una garantía jurídica de su respeto, es decir, porque la libertad de expresión no hay ninguna constitución que la inaugure, sin embargo, todas lo garantizan. ¿De acuerdo? Sí. Esa es un poco la idea. También decirle a nuestros escuchantes y televidentes lo siguiente, decirles que hay un error que se comete al utilizar Carta Magna como sinónimo de Constitución. Eso es un error. La Carta Magna es un documento jurídico inglés de 1215 que se empleó para garantizar los derechos del pueblo inglés frente a los invasores normandos en el siglo XI. Entonces, ese documento tiene importantes contenidos en materia de seguridad personal. Puede pasar. En materia de seguridad personal y en materia de protección de los derechos individuales. Sin embargo, y esto hay que decirlo claramente, no es un documento equiparable a una constitución, y sin embargo, tanto los periodistas como otro tipo de profesionales, eh, no se sabe bien por qué utilizan el término Carta Magna como sinónimo de constitución. Y esto sería como, como hacer sinónimo de fruta a las manzanas, que solo son un tipo de fruta, ¿de acuerdo? Esta idea sí me gustaría hacerla llegar a los oyentes y televidentes y decirles que cuando quieran nombrar de otra manera la Constitución, tienen dos posibilidades estupendas. Norma suprema, porque es la norma superior de todas, a todas y de todas, o bien texto constitucional. Son dos maneras de decir lo mismo. No sé si hay alguna acotación que quieras Sí. hacer. Bueno, el primer comentario es que cuando primero dejen de decir demanda penal, ya hablaremos sobre diferenciar entre Sí, Constitución y Carta Magna. sí, Pero, sí. pero sí, entonces de lo que usted acaba de decir, entiendo que cada vez que los políticos se lleven un berrinche con con los límites que impone la Constitución, el Estado de Derecho está de enhorabuena. Sí, es decir, porque incluso aunque eso no se traduzca en ninguna acción concreta, los ciudadanos leídos, ¿no? Los ciudadanos informados pueden contrastar lo que se hace con lo que dice la Constitución y luego, en su caso, tomar nota cara a las siguientes elecciones generales, ¿no? Es decir, porque las elecciones, no se olvide, son el examen de los políticos cada 4 años, o técnicamente en derecho constitucional se le llama control temporal del ejercicio del poder, ¿de acuerdo? Y nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos que efectuar ese control. Yo creo que es usted un poquito más optimista que yo en cuanto a los políticos y, y, y bueno, en cuanto a que puedan ejercer algún tipo de examen en cuanto a valores y tal, pero bueno, yo creo que No, no aprenden, hacen una huida adelante y siguen con lo suyo. es cierto, pero puedo poner un El relato ejemplo. no cambia, es... No se esperaban los resultados electorales, por ejemplo, que hubo
en el momento en el que irrumpe el partido Podemos o el partido Vox irrumpen en el Parlamento y eso no pudieron controlarlo y no les gustó nada, te lo puedo garantizar. No les gustó ni al Partido Popular ni al Partido Socialista y sin embargo se impuso la voluntad popular de tenerlos dentro, ¿no?, del Parlamento. Quiero decir, eh, la posición de los políticos no es cómoda en algunos momentos, aunque eso no se ve desde el otro lado, ¿no? En un teatro hay dos partes, lo que hay detrás del escenario, donde se van sucediendo los intérpretes de la obra, y lo que hay delante, que son los espectadores. Los artistas creen que lo más fácil es estar sentado en la butaca, no pienses que no. Y los señores que están como espectadores en la butaca creen que lo que hacen los políticos es muy fácil. Y ambas cosas son falsas. Es decir, te puedo garantizar por experiencias de profesores que han accedido a cargos políticos, por ejemplo, un antiguo rector de esta universidad como Ángel Gabilondo, un hombre tremendamente honesto, te puedo garantizar que su experiencia ha sido positiva en algunos aspectos, pero la política no es nada sencillo y él lo ha comprobado con la misma lejanía que tenemos nosotros, porque él no había sido político hasta hace poco, ¿no? Y entonces, en eso también hay muchos tópicos y hay que hablar con gente que ha estado a los dos lados. Por otra parte, cualquier televidente que haya sido presidente de una comunidad de vecinos me va a entender perfectamente. Es decir, el tipo peor visto en una comunidad de vecinos es el presidente. Y los que han sido presidentes saben que no es así, que tienen que soportar cosas que no deberían tener que soportar, simplemente por comunicar una noticia de que hay que subir las cuotas de la comunidad porque es necesario arreglar un tejado que se cae. Creo que nos entendemos. Sí, sí, pero la verdad es que nos estamos desviando un poquito del Sí, tema. no Si pasa quiere, nada. sí, Sí, le pregunto sobre los derechos fundamentales. No, sí, claro, son, no todos los preceptos de la Constitución tienen la misma importancia, tienen la misma protección. Hay sí. jerarquía, ¿no? Entre los diferentes. Sí, efectivamente, los más protegidos son los que tienen que ver con la autonomía personal y que figuran en los artículos 14 al 29 y 30.2 de la Constitución. Todos esos derechos que se llaman efectivamente derechos fundamentales son derechos que dependen únicamente de la voluntad de actuación, ¿no? Como a la el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a no ser molestado en el domicilio por ningún poder público ni privado, o el derecho constitucional de reunión o de asociación. Frente a este tipo de derechos fundamentales existen otros, como pueden ser los derechos de contenido social, de los artículos 39 al 53, que son derechos efectivamente económicos sociales, que son derechos también de prestación, que requieren una inversión, ¿no?, pública. Inversión que no siempre es posible hacer en la misma dimensión cuantitativa, ¿no?, porque requieren presupuesto y este es variable, ¿no? No en todos los momentos es posible la misma inversión pública. Ujú. Frente a eso, creo que hay que emplear el antídoto de evitar el despilfarro y de evitar la corrupción, porque la corrupción supone a este país aproximadamente 11.500.000 euros. Mucho dinero. Perdón, ¿cuánto 11.500.000 euros. supone el país? Sí, Pero si esto no es nada. A sí. efectos de presupuestos, 11 millones, no. No, 11.000 millones, Bueno, bueno, bueno. Vale, perdona. 11.000 millones. vale, esto sí que se lo acepto. Vale, Sí, sí, perdón. sí. Es decir, una parte muy importante del Producto Interior Bruto del país.
Sí, claro. Bien. Bueno, Sí, para que vea que estoy atento, no, sí, no se sí. crea. Sí, Bueno, yo soy de letras, entonces en ese tema te quedas a mí me alarmó la cifra y sí, con esa alarma me quedo. sí. Bueno, lo que quería preguntar también sobre las funciones del Tribunal Constitucional. Sí, ¿Motivo de berrinche mediático o de felicidad? Una de las dos, cada 3 días, ¿no? ¿Cuáles son sus el, funciones? claro, el Tribunal Constitucional, en cuanto órgano constitucional de ámbito estatal, es un tribunal especializado en el control de la constitucionalidad tanto de las normas como de los actos del poder público, ¿no? Y también interviene a veces frente a agresiones de los particulares a los derechos fundamentales igualmente, ¿no? Su función principal es evitar que puedan aplicarse normas válidamente aprobadas, eventualmente vigentes, es decir, que se puedan aplicar, que no hayan sido derogadas, anuladas, pero que resulten incompatibles con la Constitución. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es que, aunque el Tribunal Constitucional ni aprueba ni deroga, entre paréntesis, anula normas, lo que sí hace es impedir que se puedan aplicar aquellas que resulten incompatibles en su contenido con la Constitución. Esta circunstancia, controlar la constitucionalidad de la norma, de las normas jurídicas válidas, ¿no? En principio, y determinar si son conformes o no a la Constitución no siempre es fácil, ¿de acuerdo? No resulta sencillo. Prueba de ello es que muchas sentencias del Tribunal Constitucional se han decidido por el voto de calidad del presidente del mismo ante asuntos en los que los propios constitucionalistas no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, a la opinión pública lo que hay que decirles es que las decisiones que se adoptan pueden resultar más o menos populares, pero tienen una fundamentación jurídica, a veces discutible. De hecho, se escriben artículos que divergen de la opinión, que son, digamos, contestatarios de alguna manera, frente a lo decidido por el Tribunal Constitucional. Pero eso forma parte de lo que es el día a día de un Estado democrático de derecho, el manifestar disconformidad con las resoluciones de los tribunales. En Alemania, si se quiere comparar al tribunal alemán, el Tribunal Constitucional alemán, que por cierto es un referente fundamental en la construcción constitucional de nuestro Tribunal Constitucional, en Alemania esto sucede también de una forma mucho más, digamos, formal y mucho menos visceral que en España, pero esas discrepancias existen y esas eh, polémicas existen también. Es verdad que con una ciudadanía hay que reconocerlo, que lee más, que está más informada que la nuestra. Es decir, eso está comprobado, ¿no? Nosotros, yo creo que tenemos que fomentar lo que decía al principio, la cultura cívica y, y los valores constitucionales tenemos, y entre ellos el conocimiento, ¿no? De un órgano como el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional puede ser visitado por estudiantes, ¿no? Con sus profesores. Quiero decir que está ahí, tiene una página web muy accesible y es un órgano, yo creo que definitivo, ¿no? Frente a los abusos del poder legislativo y del poder ejecutivo, ¿no? Y ha funcionado bien muchas veces. Lo que pasa es que la prensa vive de, de hacer patente lo negativo, ¿no? Eso está claro. Es decir, como decías al principio, yo tengo mucha experiencia. Yo te puedo decir que ahora
como en los años 80, 90, existen noticias positivas. Yo no las veo. Han desaparecido, pero existen, ¿eh? Existen. Que, bueno, yo la verdad es que no estoy seguro si estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Qué opina, por ejemplo, de la manera en la que se eligen los miembros del tribunal? ¿No le Bueno, parece que sea el poder político el que elija a los miembros es falsear un poquito las reglas de juego? sí, pero vamos a ver. Hay dos mecanismos en la elección que se silencian, ¿no? Interesadamente cuando se habla de esto. Primero, el magistrado electo tiene que tener al menos 15 años de ejercicio profesional acreditado en el mundo del derecho. Y segundo, su cargo tiene una duración de 9 años, no de 4, que es la legislatura. De manera que en una legislatura del Partido Socialista puedes tener unos magistrados nombrados gobernando el Partido Popular. Sin embargo, fíjate, lo verdaderamente criticable de ese modo de elección es que eh, intervengan no tanto el Congreso y el Senado como los otros poderes, ¿no? El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Porque no te olvides que el Congreso y el Senado como mínimo han sido elegidos por el pueblo. Es decir, si alguien tiene alguna legitimidad para elegir a los magistrados, son los cuerpos legislativos. ¿Y sabes por qué te decepciona todo esto? Porque, a diferencia de lo que probablemente pienses tú y piense la audiencia, los responsables de que tengamos unos legisladores que no eligen bien y sobre todo no eligen a tiempo a los magistrados del Tribunal Constitucional somos los que hemos reclutado ese Parlamento, que somos los ciudadanos. Los ciudadanos siempre se escapan de su responsabilidad en democracia, cosa absurda, ¿no? Porque son los protagonistas principales. Resulta que los políticos son muy malos y muy perversos, pero ¿quién los elige? ¿Nos hemos parado a pensar en eso? ¿Nos hemos parado a pensar que votar aparte de un derecho es una responsabilidad? Porque hubo un momento en que parece ser que sí nos dimos cuenta. Cuando hicimos entrar, digo hicimos, aunque yo no haya votado a esas opciones, ¿no? A Podemos y a Vox. Entonces hay que preguntar un poco por eso, ¿no? Los que eligen tarde a los magistrados del Tribunal Constitucional y los que eligen no siempre a los mejores, pese a las cautelas de la Constitución, 9 años de mandato, 15 años de ejercicio profesional acreditado, somos nosotros. Sin embargo, lo que no está muy claro, si algo es criticable, es que el gobierno elija 2 magistrados y el Consejo General del Poder Judicial elija otros 2, porque al menos, insisto, las cámaras tienen la legitimidad directa del soberano, que es el pueblo español. No hay por qué estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Yo te estoy dando una explicación de cómo lo veo yo en mi doble faceta de ciudadano y de profesional, pero entiendo que mi trabajo también condiciona en cierto modo mi opinión. Pero fuera, los órganos parlamentarios también lo eligen, ¿no? Si me preguntas a mí, personalmente a mí, saliéndome de mi condición de profesor, ¿qué pienso yo? Pues en mi caso yo haría una elección meritocrática, estrictamente meritocrática. Personalmente cogería los mejores catedráticos de derecho constitucional seguro, de derecho administrativo, en alguna medida en derecho privado también, pero sobre todo en derecho público. Y lo mío sería una elección de magistrados estrictamente meritocrática, ¿no? Por ejemplo, en ese Tribunal Constitucional yo a profesores como el profesor Manuel Aragón Reyes, y no por ser de aquí, los incluiría personas de su perfil siempre, ¿no?
Y sin embargo, no es la tendencia actual, sinceramente. Pues la verdad es que sí, estaría de acuerdo con usted. Más que nada porque discrepo en cierta medida en cuanto a pasarle la responsabilidad a los ciudadanos. Más que nada porque lo que votan los ciudadanos son unos proyectos de gobierno, ¿no? En forma de promesas que finalmente pues se quedan en esto, en promesas. El político no viene a cumplir sus promesas electorales y por tanto tampoco se le... Sí, ahora entro yo en lo que te voy a contestar a eso, por supuesto, pero has de saber que hasta la crisis de 2008 el electorado español no pasó ningún cargo, esto que quede muy claro, no pasó ningún cargo en sus preferencias electorales a los partidos y políticos corruptos, ¿no? Y esa no es una responsabilidad de otro que no sea de los propios ciudadanos. ¿De acuerdo? Es decir, en la época del general Franco, anterior a esta, sería, hombre, excesivo e injusto culpar a los ciudadanos. ¿De acuerdo? Sería injusto, hola, y excesivo. Pero en esta época no, porque ellos son los que deciden. Te lo voy a poner más sencillo, ¿no? En España, pues en los años 90 existió un alcalde en Marbella que generó muchísima corrupción, ¿no? Ese alcalde no vino del cielo, fue elegido por los ciudadanos marbellís. Por consiguiente, en una sociedad democrática madura, el soberano, que lo es, tiene responsabilidad. En vista a cómo ha evolucionado la retórica, los modales de los políticos a día de hoy, ¿usted cree que el electorado es maduro, que el ciudadano medio muestra alguna madurez suficientemente respetable con los preceptos constitucionales, con los valores constitucionales? Hablar en términos generales es injusto e inapropiado, ¿no? Yo creo que no nos sobra civismo, de ahí el libro, ¿no? De ahí nuestra preocupación de un grupo de profesores universitarios, ni nos sobra civismo, responsabilidad como ciudadanos, ni nos sobra conocimiento y cultura constitucional. Y simplemente los ciudadanos alemanes nos ganan, los suizos nos ganan. Por ejemplo, el pasaporte COVID del que me preguntabas antes, fue objeto de un referéndum en Suiza y se ha implantado con más del 60% de votos a favor. Tenemos que mirar a Suiza más y menos a Somalia. Bueno, pasando a cosas más así concretas, hablando del Tribunal Constitucional, recientemente dictó sentencia fallando que la pena permanente revisable no vulnera la Constitución y más concretamente el artículo 15, que no es decir, que no es una pena inhumana ni por ser potencialmente perpetua ni por tener una duración incierta en el momento de imponer la condena. ¿Eso a usted qué opinión le merece? Hay que hacer una salvedad. Sería el 25, no el 15. El 15, si tú consideras la prisión un trato inhumano y degradante, te sabría que suprimir las cárceles, ¿no? Entonces el 25 da por hecho que esa pena existe, ¿no? Porque luego te haré yo otra pregunta a ti, ¿no? Sobre esto, para que me la contestes espontáneamente y tranquilamente. Entonces, el problema es que en la Constitución española la pena tiene un carácter regenerador y reintegrador de la persona que ha cometido el delito en la sociedad. Entonces, esa pena
hay que graduarla en función de lo tipificado para cada acción en el Código Penal. Las dos preguntas que te quiero hacer a ti, porque me van a servir para terminar de contestarte, son las siguientes. Las siguientes. ¿Tú consideras que Estados Unidos es una democracia? En cuanto a que los ciudadanos se eligen, sí, es una democracia. Es una Es una democracia, ¿vale? democracia, sí. Pues te voy a decir dos cosas que se hacen en Estados Unidos que no te van a gustar. Una, la mujer al casarse pierde su apellido, lo sabías, ¿no? Y pasa a ser la mujer de Clinton, del expresidente Clinton, por ejemplo, pasa a ser la señora de Clinton, ya no es la señora que era con el apellido de su padre, ¿no? A que eso no te gusta. A mí por lo menos no me gusta. Yo es que no le No, doy no tanta sientes importancia por una simple razón. Yo soy búlgaro. Es decir, en Bulgaria pasa lo mismo. Y sí, no, no, pero es que, oye, vamos a ver. eh, es una eh, pura formalidad. No, no, no le doy yo importancia. entiendo que no. Yo entiendo que no. Porque si yo, es decir, tengo que deshacerme de mi apellido por el solo hecho de casarme, no tiene sentido. Es decir, entonces habría que nombrarme a mí por el apellido de mi mujer o a mi mujer por el mío, ¿no? Yo pasaría a ser el profesor del apellido de mi mujer. Mira, si eso pasase aquí, el movimiento feminista no lo consentiría. Como eso pasa en Estados Unidos, no hay ningún problema. Se admite allí, pero aquí no se admitiría. Además, te reto a que se lo preguntes a alguien del movimiento feminista a ver cómo lo vería, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque es además un síntoma. Sigo haciendo más preguntas. ¿En los países árabes hay democracia? ¿Cuál es el trato en Dubái hay democracia? ¿Cuál es el trato de a la mujer allí, ¿no? Más preguntas. Eh, la pena capital, la pena de muerte que no se ha discutido, hasta donde yo sé, con énfasis en ningún país europeo. La pena capital, yo creo que, en fin, si eso es respetar los derechos fundamentales, que baje Dios y lo vea, como se decía antes. ¿Y China? ¿Qué me dices de China? Es decir, de China no se puede hablar ni escribir. Yo he tenido que escribir sobre la no democraticidad de China, lo voy a dejar ahí para no entrar en problemas, porque hay libertad de expresión, pero, en fin, Yo creo que inadecuada. yo creo que pocas veces se habla de que China sea un país democrático, ¿eh? Ni siquiera por la No, parte de los medios más progresistas de no España. se habla, no se habla. Pero es que no lo No, es. no se habla ni de la responsabilidad que ha tenido en el caso del COVID, que es una responsabilidad muy clara y comprobada, y no se habla de la ausencia de derechos no ya fundamentales recogidos en la Constitución, sino humanos en ese país. ¿A dónde quiero llegar? Cuando se da permiso a un violador, permiso del fin de semana, alguien que ha incurrido en ese delito, la opinión pública ha podido comprobar lo que sucede en algunos casos, no en uno, sino en varios casos. ¿Con esto qué quiero decir? Hay determinados tipos de delito que requieren protección de la sociedad ante el delincuente. Es decir, yo soy absolutamente favorable como constitucionalista, absolutamente favorable a lo establecido en el artículo 25, no solo porque lo diga la Constitución, sino porque yo entiendo que debe ser así, al valor reintegrador y regenerador, a la reinserción del que ha cometido un error, ha cometido un comportamiento punible en la sociedad. Pero cuando hablamos de una violación o de violencia doméstica, hablamos de situaciones en donde también hay que proteger a la mujer y hay que proteger a la sociedad frente a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la prisión permanente revisable no solo es permanente, sino revisable,
Y de lo que se trata es de que la autoridad judicial que ha establecido la condena determine cuál es el momento en el que esa persona deja de ser un peligro para la sociedad. En el caso del maltrato doméstico se ve bien, y en el caso del maltrato doméstico se conoce la extraordinaria dificultad de la reinserción social de estas personas. No hay más que ver en qué términos se pronuncian los movimientos de defensa de la mujer, los movimientos feministas sobre este tipo de delincuentes, donde no piden precisamente penas sencillas ni penas cortoplacistas. También piden resultados imposibles. ¿Qué es lo que motiva estas penas tan extremadamente, bueno, radicales? No sé. Por ejemplo, otro caso de dificultad de reinserción social son los delitos de terrorismo. Estamos viendo ahora cómo dirigentes de ETA y personas con delitos de sangre te dicen que no se han arrepentido de nada. Esto es preocupante. Te hablo, y tú lo sabes muy bien, a unos metros del lugar donde fue asesinado por ETA el profesor Francisco Tomás y Valiente. Si tú hubieses visto la sangre del profesor Tomás y Valiente, como la vi yo, su cadáver siendo desplazado por los pasillos y chorreando sangre, probablemente entenderías que hay que proteger el objetivo de reinserción, pero hay que proteger a la sociedad. Quiero llamar a la reflexión simplemente sobre esto. Es decir, no sobre que no hacer juicios fáciles o manifestar opiniones con poco fundamento. Me explico. Ni la prisión permanente revisable tiene como objetivo liquidarnos a todos, ni la posición de soltar a un maltratador a los 2 meses da buenos resultados en materia de reinserción. Y en todo caso, habrá que abrir un debate sereno, en el que deberemos conciliar la reinserción del delincuente, ¿estás de acuerdo conmigo? Que es la finalidad que debe tener una pena para cualquier persona civilizada, no ya por lo que diga el artículo 25 de la Constitución, sino para cualquier persona civilizada, la reinserción y la protección de la sociedad. Es decir, que quien ha cometido un delito de violencia doméstica salga un fin de semana y lo vuelva a cometer. Entonces, las cosas no son sencillas. Ahí hay que hablar con los especialistas en derecho penal, con los psiquiatras forenses y entre todos, y por supuesto con los juristas penalistas, como decía, y entre todos sentarse para, con sosiego, con serenidad, determinar qué se hace con ese tipo de pena. Pero sabiendo que las posiciones extremas no sirven. Es decir, la finalidad de reinserción es indiscutible y la necesidad de proteger a esas mujeres frente a la salida de fin de semana, por ejemplo, del maltratador doméstico o de género, también deben ser objeto de protección. Ambas. Por eso te digo que simplemente pido a los televidentes que reflexionen en torno a las dos finalidades básicas, ¿no? Bueno, si quiere, no estoy nada de acuerdo con con la implantación de esta medida, la verdad. Pero si quiere, para que podamos seguir adelante, podríamos hablar sobre, por ejemplo, el artículo 128. Con motivo del Día de la Constitución, muchos políticos influencers, o como se llamen, de progresistas, sobre todo afiliados a Podemos, compartieron en las redes sociales su precepto favorito de la Constitución, que es el párrafo primero del 128, que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.
¿Esto qué quiere decir? Lo primero que hay que decir al respecto es que ese artículo hay que interpretarlo sistemáticamente en relación con otros de la Constitución, que han de aplicarse de manera simultánea y convivir, ¿no? Porque, curiosamente, en el núcleo fundamental de la Constitución, el título 1, figuran derechos como el derecho a la propiedad, el derecho... Hablo de la Constitución que existe, no estoy valorando. Solo digo que la interpretación constitucional de esta Constitución, no de otra, que todos desearíamos o que pudiéramos desear, ¿no? De esta Constitución vigente, exige interpretar ese artículo de manera sistemática en relación a otros, ¿no? Previos en el articulado, como son el derecho de propiedad, la libertad de empresa y la herencia, y el derecho a la herencia. Pero yo les preguntaría a estos políticos progresistas lo siguiente. ¿Les parece bien que España... ¿Tú crees que a esos políticos les parece bien que España forme parte de la Unión Europea o preferirían que no formara parte de la Unión Europea? ¿A ti qué te parece? Pues con 1.400.000 millones sobre la mesa, yo creo que hasta ellos les place estar dentro de la Unión Europea. Por Claro, ahora, hasta que los den. no, pero te lo digo porque he citado que hay que interpretarlo de conformidad con esos artículos, pero el principal el principal escollo a la interpretación en la que ellos están pensando, y que yo sé cuál es, ¿no? Son las normas que proceden de la Unión Europea que todos abrazan sin reparo alguno, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que eh, yo sé lo que ellos están pensando, expropiar las grandes fortunas para repartir ese dinero entre el pueblo, ¿no? Vamos a decirlo claramente, vamos a quitarnos todos la careta, ¿no? Al respecto. Bueno, pues la primera normativa que impide eso ni siquiera son los primeros artículos de la Constitución, es la propia normativa de la Unión Europea. Pero vamos a ser prácticos. ¿A qué se refiere en concreto este artículo? Si tú te vas a los debates de las Cortes Constituyentes, verás que se refiere, por ejemplo, a situaciones que denominamos y que tienen que ver con el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad en España es un derecho cuyo contenido esencial incluye su función social, ¿no? Y eso permite, si tú estás ahora en tu casa, ¿verdad? Bueno, pues si tu casa Sí, lo estuviese, estoy. Perdón, es que no estoy seguro si graba tan bien el sonido del micrófono cuando usted habla, así que yo me apago mi micrófono cuando no hablo para que se pues escuche mejor, más no te nítidamente. preocupes. No, decía que si tu casa estuviese incluida en el diseño de una línea de alta velocidad, a ti te obligarían a vender tu casa al Estado por un precio aproximadamente del 10% inferior al de mercado y te obligarían a venderla. Quiero decir, el 128 es operativo. A lo mejor no es operativo como esos políticos a los que citas querrían, pero es operativo, ¿no? El AVE a Galicia, por ejemplo, se inaugura el próximo día 21 de diciembre. Bueno, pues el AVE a Galicia es fruto de retirar de su casa a personas como tú. En mi caso estoy en el despacho de la universidad, que no es mi casa, y no procede el ejemplo, ¿no? Que no piense nadie, ninguno de los oyentes y televidentes, que el artículo 128 que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general es inútil. No es útil. Se ha aplicado y se ha aplicado a casos de interés general, pero
no se ha aplicado a todos los casos. Te explico, las vacunas, o sea, una vacuna que se invente aquí contra el COVID, esa vacuna puede ser objeto de este artículo y obligar al autor o al inventor, mejor, de la vacuna a deshacerse o a vender su idea por un precio que el Estado establezca como compensatorio, igual que el de tu casa, ¿no? Por ejemplo, si está justificado. La cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. eh, ¿Hasta dónde llevamos esto, no? Es decir, eh, ¿cuándo consideramos que hay una gran fortuna? ¿Y qué compatibilidad hay entre esa necesidad social detectada y el derecho de propiedad? Pero no es algo sencillo, ¿no? Y la normativa europea tiene más bien al lado contrario, ¿no? Al lado contrario. ¿Quién no va a estar de acuerdo con ese artículo? Todos estamos de acuerdo. El problema es exactamente en qué se puede traducir. Y yo no pienso de manera menos progresista que estos autores, al manifestarse como tú me dices, ¿no? Pero también veo, en fin, ciertos problemas en cuanto a la dimensión de este precepto, mirando a Europa y mirando a los derechos más básicos, ¿no? Bien, perfecto. Mire, también se habla sobre hacer una revisión a la ley de amnistía con el objeto, parece ser, de poder perseguir los delitos del franquismo, de que no puedan prescribir, de que se puedan perseguir todavía por si, bueno, no sé si queda alguien vivo, pero en fin, Claro. no sé cuál es su opinión sobre esto. Bien, decirte que los que ahora quieren anular la ley de amnistía, la ley de amnistía se refiere a una ley de amnistía general a todo el mundo de ambos bandos, ¿no? Digamos, de ambos bandos contendientes en la guerra civil. La idea que había y que se ha llevado a cabo en otras transiciones políticas, como por ejemplo la griega, ¿no? Es que para construir un Estado democrático en paz, a partir de un Estado basado en la autocracia y la violencia, lo primero que hay que hacer, porque no podemos cambiar de habitantes, ¿no? De una dictadura a una democracia. Es decir, bueno, ahora cambiamos a todos los habitantes que existían antes, los destruimos y ponemos otros nuevos, ¿no? En distintas escalas de edad. Como eso no se puede hacer y es necesario convivir, la única forma de convivir es que las personas apresadas por ambos bandos, porque ambos bandos tuvieron víctimas en una guerra, el que tiene razón tiene víctimas y el que no las tiene también. Pero tengo que hacerte una acotación, ¿no? En un ejemplo de mi propia familia, mi abuelo tuvo que salir corriendo por el tejado de su casa porque era considerado rojo, progresista, ¿no? Por la zona en la que estaba, por la zona, no por lo que era él, sino por la zona, y los del otro bando, los nacionales, le persiguieron sin preguntarle si era de los suyos o era de los otros, por la zona. Te das cuenta de la locura que fue una guerra civil. Hay que sentarse, ver libros de historia y ver la auténtica locura que es una guerra civil, donde víctima es todo el mundo. Por supuesto, el verdugo es el que inició, el general Franco, que inició eh, este proceso. Pero a partir de iniciarse, son hermanos contra hermanos. Te lo puedo decir porque mi padre me lo pudo decir y mi abuelo me lo pudo decir en los últimos días de su vida. La ley de amnistía tenía sentido, tanto sentido que dirigentes políticos como los de comisiones obreras, los de UGT, se beneficiaron de esa situación y entendieron aquello. El Partido Socialista Obrero Español apoyó aquella ley. No tengo muy claro qué aportaría su anulación exactamente. No tengo muy claro en qué nos mejoraría. Sí tengo dos medicinas
entre comillas, contra esa enfermedad, contra esa locura, ¿no? Que fue la guerra civil. Estudiar historia por autores fiables, científicos y aprender valores cívicos y cultura constitucional. Creo que eso es lo mejor. Dudo, porque tú mismo me lo has insinuado, muchos están muertos, ¿no? Los que podrían verse afectados por eso. Creo que hay que construir y del dolor hay que extraer la lección para que nunca vuelva a suceder. De hecho, Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia y el primer líder de la oposición, que luego sería el tercer presidente de la democracia, tras el breve periodo de Calvo Sotelo, Felipe González, ambos coincidían en que el primer objetivo de la nueva democracia era evitar otra vez el enfrentamiento entre españoles. Es triste, pero el ser humano solo es capaz de valorar el dolor cuando lo sufre, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero hablamos de algo terrible, ¿no? Yo entiendo lo que se quiere perseguir con esa ley, ¿no? Entiendo que se quiere reparar el daño causado, aunque queden pocas personas vivas, entiendo eso, pero me parece que lo mejor que podemos hacer por lo que se quiere conseguir por esa vía es lo que te he comentado, ¿no? Historia que se ha quitado en los planes de estudio prácticamente, ahora parece que se quiere volver a poner, cosa que celebro, ¿no? ¿Eh? Y conocimiento constitucional básico, no del derecho constitucional, sino de los valores y principios constitucionales como vacuna, valga la expresión, contra maltratadores, digamos, negadores de la libertad. Y, y luego otra cuestión en la que, por cierto, estoy trabajando con una compañera que te quería comentar, estamos elaborando un concepto de discurso democráticamente sostenible frente al discurso del odio. ¿De acuerdo? Pues, pues poco va a vender, me parece, con este discurso, ya le digo, estando como están las cosas. Uh, una aclaración, yo creo que más allá del punto de vista moral y la vista hacia atrás en la historia y tal, yo creo que únicamente quedándonos en la normativa penal, la persecución de estos delitos no lo veo muy probable, no lo veo muy plausible, la verdad. Y muy eficaz, Sí, entiendo, ¿no? igual, sí, eso es. Porque cambiar a Franco de lugar, ¿no? Es, significa lo que significa, ¿no? Es decir, Sí. quizá el efecto secundario de que se hablase de lo que hizo durante el tiempo en el que fue en primera página, quizás sea el único, porque ahora se ha olvidado todo, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, claro que hay que educar, formar y prevenir esa situación, claro que sí, pero tenemos que ser constructivos siempre. Primero de todo, yo estoy encantado de que no estés de acuerdo conmigo. Eso significa que somos dos demócratas, no significa otra cosa. Es más, a mí me parece más interesante la entrevista si tú no estás de acuerdo que si lo estuvieras. Pero lo que yo intento hacer es una entrevista y no una charla, un debate. Bueno, es una charla, pero me importa su opinión, más que otra cosa. Por tanto, Muchas gracias. hablo lo justo. Mire, otra pregunta. Hace relativamente poco, un alto cargo del gobierno, vamos a mantenerlo anónimo, Sí, sugirió en una entrevista en la radio, creo que era en la radio, la posibilidad de reformar la constitución porque no esta es facilita, esta es del de primera clase práctica de derecho constitucional. Pues sugirió que igual se debería de reformar la constitución porque no recoge la igualdad entre hombres y mujeres. Ustedes me- no voy a decir quién es el alto cargo, pero creo que es catedrático de Derecho Constitucional, he oído por ahí o algo así. No sé si... yo creo que el artículo 14 habilita al legislador
para adoptar medidas eficaces en ese terreno. Y es el legislador el que tiene la responsabilidad de concretarlas. Es eso lo que te diría. Es eso. Y cuando, por ejemplo, dedica 2 líneas y media o 3 a los partidos políticos, no significa que no los acoja, ¿no? La Constitución es una norma que tiene dos características, la generalidad y la abstracción. Es decir, porque por cierto, soy hijo de padres gallegos, ¿no? Me gusta contestar con otras preguntas. ¿Qué le parece la Constitución alemana, que ni siquiera dice nada sobre la discriminación por razón de sexo? ¿A que le parece democrática? Claro. ¿Dónde está la clave? En que en el propio concepto de Estado de Derecho está no marginar a la mujer. Pues bueno, tengo una pregunta más y a partir de ahí, si Sí, usted quiere añadir algo, hemos estado muchas hablando gracias. sobre posibles reformas, sobre sugerencias. ¿Usted le parece que hay algo que mejorable en la Constitución? Claro que sí. Hay, no vamos a aburrir a la audiencia. Hay aspectos técnicos muy mejorables, ¿de acuerdo? Pero no vamos a aburrir a los oyentes. Quiero decir, y televidentes. Fundamental, hay que hacer una mejora en términos de calidad, del uso de conceptos constitucionales, de la utilización de conceptos propios del derecho constitucional en el texto. Como si fuese pues una de estas limpiezas de cara que es frecuentes en la mujer, lifting creo que se llama, ¿no? Un repaso, ¿no?, de esto, ¿no? Por una parte eso. Por otra, no es sostenible que en caso de conflicto dinástico, como dice la Constitución, el, el varón tenga preferencia sobre la mujer. Eso se explica en términos del concepto histórico de monarquía, pero hoy en día es indefendible, ¿no? ¿De acuerdo? Más cosas. Los modos de hacer a la autonomía no tienen sentido cuando todas las comunidades autónomas que tenemos, lógicamente, han accedido ya a la autonomía. Sin embargo, lo que habría que hacer es delimitar una sola lista de competencias básicas del Estado, dejando todo lo demás a las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Es decir, aclarar el título octavo de la Constitución, que es muy impreciso y confuso. Más reformas. El Senado. El Senado se define en la Constitución como Cámara de Representación Territorial, pero en realidad es una Cámara de repaso o de segunda lectura de lo aprobado por el Congreso. Entonces, hay dos soluciones. O constituimos el Senado como Cámara de Representación Territorial, por ejemplo, Alemania, que es el Senado Federal, o Estados Unidos, igualmente el Senado Federal, o bien suprimimos el Senado y como tenemos un Congreso muy especial en el que están mezclados los intereses de los ciudadanos individuales, que es a lo que debería representar, con los intereses de partidos regionales y partidos nacionalistas, todos ellos conformes al ordenamiento constitucional, pues quedarnos solo con el Congreso, ¿no? Pero hay que hacer un retoque en, en ese, en ese sistema, ¿no? Y ya digo, sobre todo clarificar y mejorar el título octavo, que es muy difícil de aplicar sobre comunidades autónomas, sobre organización territorial del Estado. Yo lo que creo es que hay que hacer una actualización de la Constitución, un repaso, y que hay reformas que prácticamente en fin, pide el texto a gritos, ¿no?, para mantener su sentido, como la de la igualdad, varón-mujer en el caso de la sucesión. En el caso de conflictos sucesorios, no en la sucesión normal en la corona, y por supuesto profesionalizar más la corona, eh, y suprimir algunos privilegios clásicos como la irresponsabilidad del rey. Creo que ese tema merece
otro repaso. Y encima está de moda ahora mismo. Justamente ahora está, está Sí, bastante de moda, sí. efectivamente, sí. Pues bueno, muchas gracias profesor por concederme de su tiempo. Espero que la entrevista llegue a tanta gente como sea posible. Así que si os ha gustado este video y os ha parecido útil, compartidlo. Dadle a me gusta, a la campanita, al teclado si queréis dejar algún comentario y hasta la próxima.